En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que podamos siempre discernir lo que te es grato y nos dé la fuerza necesaria para poder cumplir siempre tu voluntad. Te damos gracias porque nos permites reunirnos, porque nos permites tomar las medidas necesarias para contribuir eficazmente a la contención de esta emergencia que estamos viviendo. Y te pedimos que nos ilumine siempre para que podamos hacer siempre lo conveniente, lo oportuno, lo adecuado, lo necesario. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues les reitero mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes en este día. Estamos en emergencia sanitaria y esto implica necesariamente que la Iglesia debe tomar medidas oportunas y adecuadas para hacer frente a esa emergencia. A nosotros, y yo quiero que esto quede perfectamente claro, a nosotros como pastores que nos toca tomar estas decisiones, nos duele en el alma tener que restringir los servicios que ofrecemos permanentemente al pueblo de Dios. Sin embargo, es una necesidad absoluta porque se trata precisamente de la vida y de la salud de los colombianos y por supuesto de nuestros católicos. ¿Qué medidas se han tomado? Son medidas en dos ámbitos, podríamos decir así. El primer ámbito es el ámbito de los sacramentos, la celebración de la Santa Misa, la celebración de los otros sacramentos. ¿Qué medidas son? Por ahora se suspenden las celebraciones eucarísticas, tanto dominicales como diarias, que signifiquen público abierto. Y por lo tanto, en las misas de los días de la semana, entre semana, se les pide que entren solamente aquellas personas que están involucradas de alguna manera especial con la celebración de la Eucaristía. Por ejemplo, un aniversario de bodas, por ejemplo, un aniversario de fallecimiento de alguien, por ejemplo, la celebración de una Eucaristía por el cumpleaños de alguien. Entonces, entran a la misa solamente las personas que están comprometidas inmediatamente en esa celebración. Por eso se dice que entren por una puerta lateral, o si es el caso, por la casa cural, para que así no se abran las puertas del templo y entre indiscriminadamente el que quiera entrar. De esa manera nosotros estamos indudablemente evitando que haya multitudes y por lo tanto que se creen ambientes en los cuales es fácil se dé el contagio con este virus. Las misas dominicales son más dolorosos todavía los pasos que hay que dar. Tenemos que suprimir las misas dominicales en el templo. Vamos a hacer un esfuerzo grande por transmitir la Eucaristía por streaming. Ahora, precisamente después de esta rueda de prensa, yo me voy a reunir con la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis para ver cómo empezamos a hacer esa transmisión de streaming a partir del próximo domingo. Y de esa manera, entonces, las personas pueden seguir en tiempo real la celebración de la Eucaristía. Ustedes dirán, ¿y la comunión? Pues indudablemente que tenemos que recurrir a la comunión espiritual. O sea, las personas que participan en la celebración eucarística están unidas de tal manera al Señor que cuando llega el momento de la comunión hacen lo que hemos llamado siempre la comunión espiritual, que es recibir espiritualmente la Eucaristía con el deseo del corazón, con la piedad del corazón. Y luego los otros sacramentos también se restringen, especialmente el sacramento de la confesión y el sacramento de la comunión para los enfermos. ¿Por qué se restringen? Porque indudablemente que ese contacto cercano que se da en la confesión y ese contacto cercano que se da en la comunión, pues indudablemente puede ser un momento fuerte de posibilidad de contagio. Entonces se pide que en la confesión recurran solamente a aquellas personas que tengan verdaderamente necesidad en conciencia o por causa de salud y que los sacerdotes hagan todas las medidas, tomen todas las medidas necesarias para prevenir un contagio. Por ejemplo, el lavado de manos, por ejemplo, el uso del tapabocas, etc.
Y lógicamente también se restringen, por ejemplo, las exequias. Les pedimos el favor de que a la misa de exequias participen solamente las personas más cercanas del difunto y que no se traiga el cuerpo a la iglesia, para evitar precisamente todo tipo de situación que pueda favorecer el contagio. El segundo tipo de medidas van más que todo a pedirles el favor de que aprovechen este tiempo como un tiempo de gracia. Es no solamente un tiempo de emergencia, un tiempo de angustia, de preocupación por lo que pueda suceder, sino que es también un momento de gracia, como todos los momentos de la vida de la nación y de cada una de las personas. Yo pienso que es una oportunidad maravillosa para que la familia se reencuentre como familia y como iglesia doméstica, es decir, que se recupere aquel sentido de la familia como una comunidad de fe, de amor, de esperanza, que se ore en familia. Por ejemplo, nosotros vamos a producir otro comunicado antes de Semana Santa, pero por ejemplo que durante este tiempo de Cuaresma se puedan hacer ciertas prácticas de oración en común, por ejemplo el Vía Crucis o el Rosario, para que la familia sienta de verdad que está unida y está pidiendo al Señor incesantemente para que tenga misericordia de nosotros y cese esta pandemia. Y también se les pide por favor que acaten todas las normas dadas por el gobierno. Estas medidas que nosotros hemos tomado desde el punto de vista eclesiástico responden a las exigencias que nos hace el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel distrital en el distrito de capital de Bogotá. Les repito, son medidas duras, son medidas difíciles que a nosotros nos duele en el corazón tener que tomarlas, pero creemos en conciencia que son necesarias y por lo tanto les rogamos el favor de que las acaten, de que tengan un poquito de sentido de obediencia en el buen sentido del término. Es decir, que sepan que en estos casos los que estamos al frente de la comunidad somos los responsables y tenemos que tomar medidas. Y por lo tanto, la obediencia, el acatar estas disposiciones resulta una cosa realmente importante, decisiva en este momento. Cardenal, estamos en sintonía con el sentir del gobierno nacional y yo diría que del mundo entero, como la protección de la vida es lo fundamental. Y por eso, además de todas las medidas que ha expresado ya el señor cardenal, pues hemos también pedido a todos los párrocos que en lo posible no abran los despachos parroquiales, sino que traten un trabajo de teletrabajo en la medida de lo posible, o flexibilizar los horarios para que quienes se tengan que movilizar necesariamente pues lo hagan en horas no pico, de tal manera que todos nos unamos en esta campaña que nos lleva el gobierno muy acertadamente, creemos, de aislarnos de los demás, porque en la medida en la cual estemos más unidos, pues habrá mayor posibilidad de contagio. Sabemos que si el virus se mueve con las personas, por eso para detenerlo debemos estar lo más quietos posibles. Y sabemos algo temporal, que no es algo definitivo, y lo miremos siempre de esa manera, como una oportunidad que tenemos ahorita de aportar para el bien común y que todos trabajemos por lo que significa la salud y la defensa de la vida, que es en definitiva lo que más necesitamos en este momento, trabajar juntos. En la Iglesia de Bogotá, a partir de cada uno de los obispos que se han reunido, han discernido la situación, lo mismo con la diócesis de Soacha, de manera que esta ha sido una situación pensada realmente como iglesia. Estamos buscando, en el caso de la diócesis de Engativá, llegar a los fieles valiéndonos de los medios tecnológicos. El obispo, Monseñor Francisco Nieto, por su parte, va a querer transmitir todos los días la Eucaristía para los fieles a través de la emisora virtual. Y es muy fácil vincularse a la emisora. En la página de la diócesis uno puede ir al vínculo emisora y de ahí conectarse. Todos los días a las 12. Lo mismo en el caso del santuario, que es una realidad un poco atípica como el que tenemos en la diócesis. Todos los días a las 7 de la mañana se va a transmitir la Eucaristía por Facebook Live. Es una manera de que los fieles sientan la cercanía de sus pastores. No los dejamos, estamos orando por ellos. El hecho de que las Eucaristías sean un poco restrictivas a partir de las disposiciones dadas por el Ministerio de Salud
no quiere decir que vamos a dejar de hacer lo que nos toca. En nuestra oración, en nuestra celebración de Eucaristía, están las intenciones de todos. Y creo que es la oportunidad para que el pueblo católico se dé cuenta de que este es un verdadero tiempo de recogimiento, un verdadero tiempo de penitencia. Seguramente podremos salir fortalecidos espiritualmente hablando de esta situación. La invitación entonces es a vivir este sentido de corresponsabilidad, sabiendo que los pastores de la Iglesia están buscando los medios para seguir llegando a sus fieles. Pero sí quisiera que aprovecháramos estas oportunidades que Dios nos da. Nada sucede sin la mano de Dios y sin la ayuda de Dios. Del pecado Jesús, el Padre envió a Jesús y sacó la redención. El coronavirus nos está recordando que somos mortales. Creo que es un recorderis importante para la sociedad de hoy. Nos creemos inmortales, que el dinero, el placer y el poder nos dan las seguridades de este mundo. Y el coronavirus nos ha dicho que a grandes y pequeños, a ricos y pobres, a dirigentes y a personas que tienen que obedecer, a personas creyentes y no creyentes, puede llegarle el coronavirus y acabar con su vida. Ha tocado los umbrales de cada uno de nosotros y de la sociedad. Recordemos que tenemos que volver a Dios, volver a la humildad, no creernos como Adán y Eva creyeron que iban a ser dioses, como Caín quería ser Dios y mató a su hermano Abel. El coronavirus nos dice, eres vulnerable, eres también mortal y puede acabar tu vida. Y no voy a decir yo que en este momento, entonces, por esta reflexión, se nos quita el coronavirus. No, Dios actúa si nosotros actuamos. Tengamos prudencia, no salgamos, todas las restricciones que ya el señor cardenal y los obispos nos han dicho, y todos los gobernantes. Pero sí es una oportunidad de espiritualidad, una oportunidad de dejar la soberbia y de ser humildes y sencillos, solidarios, y ayudarle y tenderle la mano a todo el que esté con esta enfermedad, con esta dificultad, y no quedarnos en mezquindades. Al contrario, ¿cómo puedo colaborar? No olvidemos, somos hijos de Dios, con Dios todo lo podemos. No perdamos la esperanza, tengamos fe, no nos desesperemos, no entremos en pánico, que el que está con Dios todo lo tiene, como dice San Pablo. Todo lo tengo en aquel que me conforta. ¿Quién contra mí si estoy con él? Muchas gracias. Sí, buenos días, soy Pablo Guevara de Canal Capital. Cardenal, buenos días. Una pregunta. ¿Qué va a pasar con la Semana Santa? ¿Hay alguna posibilidad, probabilidad de que cambie también, de que se haga de otra manera, de que se cambie la fecha? No, cambiar la fecha no se puede cambiar porque indudablemente es una celebración que se celebra en toda la Iglesia Universal según el calendario litúrgico y por lo tanto la fecha no se puede cambiar. Pero indudablemente que sí tomaremos unas medidas muy concretas que ya les anunciaremos para las celebraciones de Semana Santa, que indudablemente no las vamos a poder celebrar como se ha celebrado tradicionalmente. Cardenal Paola Vaquero, Cristovisión Noticias. Cardenal, quería primero preguntarle, estas medidas podrían cobijar también a toda la provincia eclesiástica de Bogotá, incluyendo Facatativá, Girardot, Zipaquirá. Otra de mis preguntas es, cardenal, cuando se está hablando de la excepción de los casos graves de enfermedad que pueden ser atendidos personalmente por los sacerdotes, ¿cuál es ese procedimiento que se debe seguir para que ellos asistan allá? Bien, cada diócesis es autónoma, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada diócesis toma las medidas que cree necesarias para tomar. Por ejemplo, yo sé que Bucaramanga, Cali, Pereira han tomado sus propias decisiones. Nosotros somos 4 diócesis: la Arquidiócesis de Bogotá, Engativá, Fontibón y Soacha. Pero formamos el distrito capital. Ustedes se preguntarán, pero Soacha es un municipio aparte. Sí, pero la diócesis de Soacha tiene parte del distrito porque tiene toda la localidad de Bosa. Por eso actuamos siempre como si fuéramos todos una unidad. Entonces, por eso quisimos tomar las medidas conjuntas. Pero indudablemente que Girardot deberá tomar sus propias medidas. Faca lo mismo, Zipaquirá lo mismo, ¿no? Cada diócesis debe tomar las medidas de acuerdo a sus necesidades. Y respecto de las enfermedades, ustedes saben que hay siempre una serie de protocolos fundamentales para protegerse de contagios
porque no es solamente el problema del COVID-19 hoy, sino también están tantas enfermedades contagiosas que el sacerdote tiene que atender, porque tiene que llegar al fiel para confesarlo, para ungirlo, para darle la comunión. El sacerdote debe tomar todas las medidas adecuadas para evitar el contagio. En ese momento se está sobre todo insistiendo muchísimo en el lavado de manos antes e inmediatamente después, en el uso del tapabocas, en evitar en la medida de lo posible el contacto físico, es decir, las medidas sanitarias comunes y corrientes que se deben tomar y se deben tener en cuenta siempre. Cardenal, buenos días. Sergio Grande de CITV. Quiero hacerle una pregunta. Usted hablaba ya de las exequias, pero el tema de los matrimonios, bautizos, esas fechas que ya hay agendas en algunas iglesias, ¿se van a reprogramar o se van a hacer en las ceremonias con restricciones como ha pasado con las exequias? Yo sé de muchos matrimonios que han sido aplazados. Entre otros, yo he tenido un matrimonio este próximo sábado y a Dios gracias lo aplazaron, porque indudablemente que se crean situaciones muy difíciles de manejar. Un matrimonio indudablemente que tiene muchos invitados, muchas personas, y por lo tanto la recomendación sería que aquellos que pueden aplazar su matrimonio lo hagan. Y si no, pues entonces se reduzcan a un número muy reducido de personas, ¿no? Para tener en cuenta siempre la indicación del Ministerio de Salud de que no haya nunca más de 50 personas reunidas. Los bautismos lo mismo. Yo creo que los bautismos se pueden aplazar todos para el tiempo de Pascua, que si Dios lo permita ya estaremos en otras condiciones de salubridad pública y por lo tanto vamos a poder manejar las cosas con mayor tranquilidad. Janet Pitti de Red Más, Cardenal, sabemos que hay muchas personas que preparan con anticipación las romerías, las procesiones. ¿Qué decirle a estas personas? Que por favor suspendamos todo eso, porque indudablemente que no son cosas esenciales para la fe, son manifestaciones de fe que pueden tener, se pueden presentar en una fecha o en la otra. Todo este tipo de reuniones, suspendámoslas, aplacémoslas hasta cuando sea posible hacerlas. Por ejemplo, nosotros teníamos programados una serie de retiros espirituales con los empleados de las diferentes curias y las vicarías. Pues bien, todo eso se aplazó, porque ¿qué vamos a hacer? No podemos realizarlos. Entonces hay que ser realistas y al mismo tiempo ser muy estrictos con las normas que hemos recibido. Su Eminencia, buenos días. Gerardo Aristizábal de Noticiero CMI. Su Eminencia, si bien ustedes hablan a nombre de las diócesis que dirigen, usted es el arzobispo primado de Colombia y el cardenal de Colombia, ¿qué decirles a ordenaciones o congregaciones tan grandes como la del 20 de julio, como la de San Alfonso María de Ligorio? ¿Y cuál es el mensaje de las otras iglesias? Si bien usted dice que cada diócesis es autónoma, pues usted es el mayor representante de Dios en Colombia. ¿Cuál es el mensaje a sus compañeros pastores católicos para que no incurran en lo que están haciendo iglesias evangélicas? Que vengan, oren, que aquí recemos y oremos para que se quite aquí el coronavirus, la responsabilidad social y el llamado ¿cuál es? A ver, respecto de los santuarios, llamémoslos así, en donde se congrega muchísima gente, rigen las normas que acabamos de fijar, ¿no? De tal manera que tanto el 20 de julio como la parroquia de San Alfonso María de Ligorio con el Señor de los Milagros, etc., sí, todos los santuarios deben acatar estas normas. Por lo tanto, deben suspender las Eucaristías masivas, deben suspender todos los actos públicos. Tienen que acatar las normas, repito. Ahora, respecto de las otras diócesis, yo creo que hay una gran sintonía entre los obispos, porque todos tenemos más o menos los mismos criterios, todos sabemos que tenemos que acatar las normas del gobierno y por lo tanto en los comunicados que yo he leído de otras diócesis estamos prácticamente diciendo lo mismo, porque las medidas que se toman son de sentido común. Las congregaciones evangélicas, pues ya ellos verán cómo se enfrentan a la situación y hasta dónde toman las medidas convenientes. Cardenal, buenos días. Héctor Rojas de Caracol Noticias.
referente al tema de la Semana Santa, ¿de qué depende de que ustedes digan se suspende o no? Debido a que muchas personas están pues atentas a saber qué hacer. Indudablemente también esto genera un turismo católico de la religión, muchas personas van en peregrinación a esto. También depende de pronto que el máximo jerarca de la iglesia diga que se suspende toda celebración para evitar, ya lo vimos este fin de semana justamente en Roma. A ver, yo pienso que es de sentido común, de que no vamos a poder celebrar una Semana Santa como la hemos celebrado todos los años. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de emergencia que exige medidas de emergencia. Entonces, indudablemente que no vamos a poder hacer procesiones masivas, no vamos a poder hacer las visitas de los templos el Jueves Santo en la noche, no vamos a poder reunirnos para las grandes celebraciones de Semana Santa. Tenemos que encontrar, nosotros los pastores, cada uno la forma concreta de que llegue de alguna manera esa celebración a todos, y para ello ya el Padre Germán de la diócesis de Engativá nos hacía referencia a los medios de comunicación, a las redes sociales, a las redes virtuales. Por ahí tenemos que irnos, tenemos que indudablemente lograr celebrar la Semana Santa con la participación de los fieles, pero de una manera nueva. Yo pienso que precisamente esta situación de la pandemia del virus COVID-19 nos está enseñando que muchas cosas en el mundo deben cambiar, y entre ellas yo creo que nos está diciendo que tenemos que darle muchísima mayor importancia a todo lo que tiene que ver con la comunicación virtual. Entonces vamos a ver cómo lo logramos para esta Semana Santa. Pero concentraciones masivas pueden estar absolutamente seguros de que no hay. Turismo religioso pueden estar absolutamente seguros de que no lo habrá. Peregrinaciones multitudinarias no las habrá. La Semana Santa por streaming prácticamente, cardenal. Puede ser, esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Podemos aprovechar para comunicarles que respecto a la misa, hay varias misas en televisión, en el canal Cristovisión, en Teleamiga, en Caracol Televisión, por Radio María, la emisora Mariana, hay misas por Facebook, y también la arquidiócesis va a implementar algunas transmisiones en Semana Santa, de manera que hay muchas posibilidades para que podamos participar también de esta manera en las celebraciones. Cardenal, la mayoría de fieles son adultos mayores y son los más vulnerables. Unirse también como esa causa y ese llamado de quedarse en casa. Es claro. Yo soy adulto mayor, no me puedo quedar en casa, pero sí les digo a todos los adultos mayores que por favor no asistan a nada, que se queden en casa. Y es que eso sería una recomendación no solamente para los adultos mayores, sino para todas las personas. En la medida de sus posibilidades, evitemos ahora salir, porque como ya lo decía también Monseñor Falla, el virus se contrae, se lleva, es precisamente con el encuentro de las personas. Entonces, entre más nos aislemos, vamos a contribuir mucho más a que el virus no se difunda, de que no tengamos mayor número de contagiados. Entonces, la invitación que yo me atrevo a hacerles a todos es: quédense en sus casas en la medida de lo posible. No salgan si no es absolutamente necesario. Y no subir a Monserrate. Monserrate, ahora acabo de pasar por Monserrate, no hay un alma. Señor Cardenal, la última pregunta es la siguiente. Usualmente los jueves la misa crismal, donde se reúne pues casi todo el clero de Bogotá y demás, y ese día creo que usualmente se hacen las renovaciones sacerdotales y demás. ¿Cómo va a ser este año, pues digamos, para esta comunidad que son bastantes, ¿no? Son más de... En el caso de la arquidiócesis de Bogotá, yo pienso que vamos a celebrar la misa crismal en la capilla del Sagrario, que es mucho más reducida, con la participación de pocos sacerdotes, unos 40 sacerdotes que representen un poco todo el presbiterio de Bogotá. Y celebraremos solamente con ellos, y a los demás se les invita, lo vamos a hacer por streaming, se los invita a participar virtualmente en la celebración y a unirse a la renovación de las promesas sacerdotales ese día. Y por lo tanto a vivir la misa crismal como si estuvieran en la catedral. Cardenal, buenos días, querida nueva emisora Candela. Me gustaría saber que para los que no suspendan esas actividades, ¿hay alguna excepción por parte de la Iglesia? Excepción no hay ninguna. Sanción. Ah, sanción, no, pero nosotros no tenemos sanciones. No, o sea, de pronto digamos alguna cosa que diga, no, si ustedes no cumplen estas medidas,
se pueden acatar algo, no sé. No, no hay sanciones, porque nosotros, o afortunadamente, en la iglesia no tenemos sanciones. Señor Cardenal, sabiendo que la iglesia es la luz, es vida y también puede ser precavida, en ese momento de aislamiento de la mayoría de colectivos feligreses, necesitan saber que la iglesia está presente, tal cual como Roma en ese momento mandó abrir las parroquias, las puertas de las parroquias, como tomando las medidas higiénicas, que dice que no más de 50 personas en cada parroquia, cómo se puede plantear esa presencia importantísima y grandiosa de la Eucaristía con la compañía de feligreses, de no más de 50 feligreses en cada parroquia que representen simbólicamente a toda la comunidad, de tal manera que ni se suprima la Semana Santa ni este momento de Cuaresma y la iglesia siga siendo esa luz en este momento de tinieblas. Es que no estamos suprimiendo, estamos encontrando nuevas formas de hacerlo debido a la emergencia. Lo que estamos haciendo son medidas absolutamente excepcionales que seguramente nunca se repetirán si Dios lo permite, que no vuelva a haber otra emergencia de esta naturaleza. Entonces son cosas que debemos tomar así, son cosas absolutamente de excepción y por lo tanto son cosas que no significan en este momento que la iglesia esté echándose para atrás, se esté retirando, esté dejando de cumplir su tarea. No, sencillamente estamos encontrando otras formas para cumplir la tarea. De excepción, repito, de excepción. Por lo tanto, por ejemplo, no vayamos a creer que porque en este momento se está incentivando la participación virtual en la Eucaristía, pues eso significa que no, entonces ya no es necesario volver a la iglesia, sino que siempre vamos a ver la misa por televisión. No. Repito, se trata de medidas absolutamente excepcionales y por lo tanto también temporales. El Señor permita que sea muy pronto cuando podamos decir volvemos a la vida totalmente normal. Pero, repito, es excepcional. Monseñor, buenos días. Wellington Lara de la diócesis de Soacha. ¿Qué le podemos decir a los fieles que se sienten, digamos, de alguna manera atropellados en el sentido de la fe? Si bien dicen ellos, tenemos fe, ustedes que son los pastores tienen fe, ¿por qué se toman esas medidas? Es como el llamado a la coherencia de yo ser católico y de yo mismo no ayudar a alarmar a los demás a contribuir en ese pánico. ¿Qué mensajito le podemos dar a ellos? A ver, yo creo que las medidas que estamos tomando precisamente ayudan a que no se caiga en el pánico y la desesperación. Porque si nosotros no tomáramos medidas y siguiéramos haciendo todo exactamente como lo hacemos normalmente, estaríamos creando verdaderamente situaciones de altísimo riesgo y por lo tanto estaríamos contribuyendo a que la gente entrara en pánico. Entonces, estas medidas precisamente van en el sentido de hacer posible que la gente viva esta emergencia con tranquilidad, encontrando caminos alternativos y por lo tanto caminos que le van a permitir no hacer un paréntesis en su fe, no hacer un paréntesis en su vida de oración, no hacer un paréntesis en su vida sacramental, sino precisamente encontrar caminos nuevos, diferentes, excepcionales, repito, y por lo tanto poder superar también la angustia que puede producir esta situación que estamos viviendo. Primero, ayer hablaba con el padre Rafael, explicando el comunicado y decía, primero la vida, por motivos excepcionales como usted. La pregunta de la señora me hace llevar a eso, su eminencia, es que es muy difícil para los católicos precisamente entender lo que ustedes dicen, porque mucha gente cree que yendo a la iglesia a rezar, entonces el coronavirus no les va a dar. Ese mensaje que es puntual, quisiera, ya sé que lo ha dicho, pero que lo reiterará, que primero es la vida y que Dios ayuda, pero pues hay que ayudarnos también. Indudablemente, hay que orar, hay que orar. La invitación nuestra es a orar. Nosotros los obispos, empezando por el Papa, como el obispo de Roma y el primado de todas las iglesias católicas del mundo, el pontífice supremo, empezando por el Papa, siguiendo por cada uno de los obispos, por todos los sacerdotes, estamos orando insistentemente al Señor. Si no podemos celebrar la Eucaristía con público y con muchas personas,
Sí podemos celebrar todos los días la Eucaristía con un pequeño grupo de personas y por lo tanto estamos celebrando la Eucaristía. No se está dejando de celebrar la Eucaristía. Y estamos orando, repito. Y la invitación es a que todos los católicos oremos. Pero yo pienso que uno de los puntos fundamentales de ser coherente es precisamente que el católico debe acatar todas las normas de higiene, todas las normas de salubridad pública, debe acatar todas las restricciones que se le imponen precisamente porque estamos viviendo un momento excepcional. Yo creo que por ser católico no tiene que sentirse que puede hacer lo que quiera, no. La fe nos invita precisamente a ser altamente cuidadosos, y en estos casos acatar absolutamente todas las normas que se nos dan para nuestro bien.